Desarrollo Urbano felicita y les da la bienvenida a cada una de las familias a su nueva casa. A continuación mostramos las recomendaciones a seguir para el buen mantenimiento de la vivienda. Una vez entregada la vivienda por parte de la empresa constructora, las familias deben de velar por darle mantenimiento y mantenerla en buen estado, ya que el bono de vivienda se otorga solo una vez en la vida. Las casas cuentan con una garantía de 1 año, que comienza a regir con la entrega de la vivienda, y culmina 1 año después. Cubre defectos de materiales o instalación, no daños ocasionados por los habitantes. Si piensa remodelar, ampliar o modificar su casa, lo primero que debe hacer es consultar los planos constructivos de la vivienda y a un profesional en el campo de la ingeniería o arquitectura, que le oriente cómo hacerlo sin perjudicar la obra existente. Se debe valorar la instalación mecánica y eléctrica de la vivienda, así como el desfogue de las aguas pluviales. Toda modificación o ampliación que altere los elementos ya existentes es bajo responsabilidad de los habitantes. Paredes. La empresa garantiza que ninguna pared tiene problemas de índole estructural que ponga en peligro la vivienda. Los que sí se pueden presentar son grietas de tipo estético, como lo son las fisuras o desprendimientos a nivel de repello, que sin problema alguno son reparadas o tratadas de una manera satisfactoria. El Bambi financia únicamente repellos externos, por lo que los internos forman parte de la regalía que le hace la empresa al cliente, y éste debe velar por su debido mantenimiento. La única excepción son los casos de adulto mayor y discapacidad, en los que sí se incluyen repellos externos e internos. Evite hacer perforaciones en las paredes y si las hacen utilice expander para un mayor enganche a la superficie. Si el usuario provoca daño a la pared, la garantía no le va a cubrir. Pisos. En los pisos de concreto con acabado lujado en ocre recién terminados, se aconseja limpiar con ocre y cera, para que los poros sean sellados y así aumentar la durabilidad y manejabilidad del piso. Este consejo es de suma importancia para que el piso tome brillo y el color se vuelva intenso. De otra manera se le pueden hacer manchas blancas. No arrastre ni corra los muebles. Para evitar que los pisos se deterioren y se rayen, es recomendable colocar una base de goma, hule o similares bajo las patas de los muebles. En toda vivienda cuyo piso sea en concreto lujado como acabado final, podrán presentarse pequeñas fisuras originadas por la acción del fraguado del concreto, o por las expansiones y contracciones que sufre este debido a los cambios en la temperatura, entre otros. Estas fisuras tendrán una apariencia de tela de araña, mapeado. Estas son normales en pisos de concreto, pero serán casi imperceptibles al tacto, es decir, no tendrán mayor profundidad. Para minimizar esto se recomienda darle constante mantenimiento encerando y dando brillo para sellar esas fisuras. Además, que esta acción hace que el mantenimiento y limpieza del mismo sea más dócil. Si la grieta alcanza un ancho de 2 milímetros, si amerita reparación. En caso de presentarse este problema, puede comunicarse con la empresa. Puertas. Se instalan las 2 puertas principales y la del baño. Estas se deben cerrar con cuidado evitando tirarlas, ya sea en la acción de cerrar o por fuertes vientos. Con las puertas internas se debe tener especial cuidado, evitando al máximo el contacto con el agua. Las puertas y marcos que dan hacia el exterior se deben proteger con pintura o barniz para exteriores. Esto se debe hacer al menos una vez al año, y si el marco y puerta es de aluminio o metal, debe realizarse una limpieza periódica y evitar que sufra golpes con objetos que pueda deformarla. Cuando una puerta presenta dificultad para cerrar, es necesario conocer si el problema se debe a la humedad o a que está desajustada de las bisagras. Para corregir defectos de bisagras o mal ajuste en el cierre de puertas debe descolgar la puerta y arreglarla. Las puertas no se deben tirar, puesto que se deteriorará el marco y la misma puerta. Las bisagras de las puertas deben aceitarse 2 veces al año, para asegurar el buen funcionamiento y evitar corrosión. Ventanas. Las ventanas se deben cerrar con cuidado evitando tirarlas en la acción de cerrar, ya que esto provoca que las cerraduras se dañen, no cierren bien o que se desmonte la ventana corrediza. La garantía cubre únicamente por defecto de fábrica, no por daños ocasionados por los usuarios. Todas las ventanas van a ser probadas antes de la entrega de la vivienda y con eso se asegura la entrega en buen estado. Pintura. Las paredes, tapicheles y techos de la vivienda deben pintarse regularmente.
pues sufren un deterioro natural por efectos climáticos, del sol y sobre todo de la lluvia. El Bambi financia únicamente la pintura externa, por lo que es la única a la que se le da garantía. La pintura interna y de techo es regalía de la empresa. Corresponde al beneficiario darle mantenimiento para garantizar su durabilidad. Techos, canoas y bajantes. Es recomendable pintar la cubierta con pintura anticorrosiva después de 1 año de construida. Para asegurar su durabilidad, pintarla por lo menos cada 5 años o cuando la pintura se esté soltando. Esto se enfatiza en las zonas costeras donde las brisas del mar oxidan con mayor facilidad las láminas de zinc. En el caso de manipular la cubierta de techos para instalar cable o internet satelital, deben de asegurarse que no queden goteras. Para esto pueden colocar duretán en la zona en donde perforan el zinc. Por lo menos 2 veces al año revise los componentes del sistema pluvial como los botaaguas, limatones, limaollas, cumbreras, canoas, bajantes, cajas de registro, salidas al caño y tragantes, con el fin de que se mantengan limpios de hojas secas, polvo, excrementos de aves, etc. Esto es de especial importancia antes de que comience la época de lluvias. Recomendaciones de convivencia vecinal. Canalizar aguas pluviales hacia el frente de las ampliaciones que se puedan hacer, siempre direccionadas hacia la calle pública, no hacia el colindante del vecino. Propiedades que estén a un nivel más bajo que el vecino. Toda el agua por escorrentía natural que llega a la propiedad debe ser canalizada hacia calle pública. De esta forma no se vea afectada su casa y la de los vecinos con lotes con niveles más bajos. Antes de construir una tapia perimetral, se deben tener claros los puntos topográficos que delimitan la propiedad, para que a la hora de construirla se haga de su colindancia hacia dentro de su mismo lote. Todos los terrenos deben de contar con los pines que señalizan los vértices del lote. Instalación mecánica. Es de vital importancia que cada beneficiario conozca la ubicación exacta del tanque séptico y drenaje, para que lo tomen en cuenta en una futura ampliación, ya que no se debe chorrear losas de concreto sobre estos, debido a que esto afecta el proceso de la evaporación de las aguas residuales. Se recomienda la colocación de zacate block o piedra cuarta o quintilla. Las llaves de chorro y llaves de paso se deterioran con frecuencia, debido a que el empaque de ajuste y cierre se desgasta y daña por el uso, siendo la causa principal de goteos. Cuando esto suceda debe proceder a cambiar los empaques. Para ello se recomienda revisar los grifos en forma periódica. Además es importante que las llaves del fregadero y lavatorio, si se presenta que sale poca agua, se puede limpiar el filtro que tiene la llave, ya que puede tener residuos de tierra que llegan por las tuberías y las obstruye. Para cualquier reparación de los grifos, lo primero que debe hacer es cerrar las llaves de paso, para evitar derrames innecesarios. Para detectar fugas, cierre todas las llaves o grifos de la casa y revise en el medidor si se registra consumo. De ser así, proceda a revisar toda la instalación de cañería para detectar la fuga y repararla. Por ningún motivo saque aguas jabonosas, servidas o negras al cordón y caño. Todas estas aguas deben ir al tanque séptico y de ahí a los drenajes, tal cual queda instalado en sitio. Limpie periódicamente todos los sifones de lavatorios y fregaderos. Estos son los tubos de doble curva bajo la pieza, ya que allí se van acumulando residuos que pueden obstruir el desagüe. Las cajas de registro, ceniceros, sifones y trampa de grasa deben limpiarse periódicamente, principalmente esta última, que se debe limpiar con mayor regularidad, ya que la grasa que llega es mucha. Se recomienda recoger todos los residuos de comida y no lanzarlos por el fregadero, y así, eliminar toda la grasa y residuos sólidos posible que se puedan depositar en la trampa de grasa. Se puede utilizar agua hirviendo para echar por las tuberías. No se debe utilizar en exceso agentes químicos para destacar. Se recuerda que el tanque séptico y drenaje no están preparados para recibir grasas y por lo tanto, no puede procesar estos residuos y puede generar el mal funcionamiento del sistema mecánico. Limpiar las cajas es un trabajo preventivo que se debe hacer para que todo funcione de manera adecuada. De otra manera, toda esa grasa puede terminar envolviendo la piedra que se encuentra en el drenaje y por lo tanto, la función de filtrar será nula. Es muy importante no botar ningún elemento u objeto como toallas sanitarias, pañales, condones, etc., que pueda obstruir los desagües de las tazas sanitarias, lavatorios, fregaderos y pilas. Limpie los tanques sépticos una vez al año, para evitar atascamientos o rebalse de desechos que obstruyan y estropeen el sistema de drenajes. Instalación eléctrica. Los cuidados que se deben tener en una instalación eléctrica de una casa de bonos son los siguientes.
La manipulación externa de la caja de breakers debe ser hecha solamente por personas mayores de edad. No es conveniente que los niños manipulen las cajas de breakers. Se deben identificar los elementos de la caja de breakers tales como el interruptor principal, así como los breakers de los circuitos ramales. Para esto, el usuario debe guiarse con la información provista en el directorio de circuitos. Esta se encuentra en la contratapa de la caja de breakers. Por ningún motivo se debe manipular el interior de la caja de breakers ni el medidor. Todos los elementos eléctricos de la instalación no pueden ser manipulados por personal no calificado. Se deben identificar los breakers convencionales así como los breakers especiales, falla de arco, falla a tierra o duales. Los breakers especiales se reconocen porque tienen un pequeño botón al lado del breaker. Este botón tiene que probarse mensualmente, activarse, para verificar que el breaker funciona correctamente. Este tipo de breakers suelen ser muy sensibles y suelen dispararse con facilidad si detecta problemas de cortos, circuitos provocados por electrodomésticos y artefactos en mal estado. Para detectar si existe una falla real en la instalación eléctrica, se debe descartar primero algún problema externo, por lo que la recomendación es desconectar todos los electrodomésticos. Si el breaker se dispara, puede que sí amerite revisar la instalación eléctrica, pero si no se dispara, debe de ir probando uno a uno, hasta detectar que está provocando el arco de corriente. Todo usuario debe conocer el funcionamiento de los breakers AFCI, falla de arco, GFCI, falla a tierra, o duales, AFCI, y GFCI, de manera tal que sepa qué hacer en caso de que los breakers se activen. Por ninguna razón se les debe echar agua a los tomacorrientes. En caso de tener que lavar la casa con manguera, se recomienda desconectar el interruptor principal y proceder cuidadosamente con el lavado del piso, tratando de no mojar los tomacorrientes. Una vez que el piso esté seco se puede activar nuevamente el interruptor principal. No hacer perforaciones en las columnas. En muchas de estas columnas pasan tuberías eléctricas. Por ninguna razón se deben remover las gasas que interconectan los electrodos con los conductores de puesta a tierra. Se debe tratar de que los electrodos siempre estén registrados y sean de fácil acceso. Para la sustitución de luminarias, el usuario debe contratar personal calificado para este trabajo. En caso de que sean luminarias tipo LED y no plafón, no pueden quedar cables expuestos después de la sustitución de las luminarias, y todas las cajas de derivación deben quedar con su respectiva tapa. Los empalmes deben hacerse con conectores de torsión similar al TI más de 3M. En las casas regulares queda instalado el circuito para la termoducha, para que las familias instalen el accesorio. En los casos de adulto mayor el accesorio ya queda instalado. Desarrollo Urbano les agradece su confianza y les insta a las familias a seguir las recomendaciones dadas, y con esto garantizar el buen funcionamiento y durabilidad de la vivienda.